Hola, buen día. Buenos días, Doc. Buenos días, doctora. Buen día, Doc. Buenos días, ¿cómo están? Bien, vos. ¿Tienen examen hoy? Sí, en la tarde. ¿De qué tienen examen? Yo de anato. Ah, pero eso no es de este semestre, ¿no? No, ¿Y fisio bioquímica ya dieron? Sí, el lunes, si no me equivoco. Sí, el lunes. No. Fisio nos toca ahora el viernes. Ah, ¿el viernes a qué hora es su examen? A las 3. Y nosotros tenemos clases en la Mañana mañana, es ¿no? examen práctico. No, y examen parcial. Doc, buen día. Un favor, ¿será que me puedo ausentar esta clase? Es que he tenido una emergencia en el colegio de mi hermanito y tengo que ir. ¿Qué te llamas? Carla Ledesma, Doc. Ya, te voy a poner como licencia. Sí, por favor, Doc. Muchas gracias. Bueno, la unidad que nos toca avanzar ahora es funciones mentales superiores. Como ya vieron, avanzamos 3 unidades, 2 que ya han sido evaluadas. Personalidad, ya subí también el material para que lo vayan revisando. Y nos faltan unas 3, 4 más todavía para lo que nos queda de la materia. Entonces, ahora vamos a ver más generalidades de este tema. ¿Qué son las funciones mentales en sí? Tenemos funciones mentales inferiores y funciones mentales superiores. ¿Cuáles son las funciones mentales inferiores? Nacemos con ella. No es que nacemos, ¿no? Todos nosotros nacemos con la mental inferior. No te escucho muy fuerte, doctor. A ver, espera un ratito. ¿Cuál es la diferencia entre inferiores y superiores? A inferior es la que nosotros nacemos y a superior é que vamos adquirindo ao longo da vida. Ya. Y ejemplo, por ejemplo, de las inferiores. Como, por ejemplo, saber quando está com homem, saber quando está com frio, são algumas funções, não? Las inferiores. ¿Mm? Ahí tenemos un ejemplo. Dice, cuando un niño llora porque le duele algo, es una función mental inferior, porque es una reacción al medio ambiente, ¿no? Caminar, llorar, reaccionar. En cambio, cuando el niño llora para llamar la atención, es una función mental superior, ¿sí? Ya que se está comunicando. ¿Eso qué quiere decir? Que está interactuando con los demás. Entonces, dice, las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es un ser social, ¿no? No puede estar aislado, aunque en este momento tanta gente está aislada en su casa, ¿no?
Entonces, las funciones mentales superiores están determinadas por la forma de ser de esa sociedad, ¿sí? Se va a medir y va a estar mediado por la cultura. ¿Ya han visto esta parte? Están en Fisiología 1, ¿no? ¿Llevan Fisiología 1 o Fisiología 2 ustedes? Fisiología 1, doctora. No han visto entonces todavía sistema nervioso. En anato sí. Sí, en anatomía el año pasado vimos Neuroanatomía. sí. Pero la función en sí, por ejemplo, el área sensorial del lenguaje, el área de comprensión de lectura, el área motora del lenguaje de Broca, eso no lo han visto específicamente, ¿no? Acá solamente voy a mencionar entonces, ¿no? De que tenemos áreas específicas en el cerebro para poder realizar diferentes funciones. Sí, tenemos el área premotora, el área motora, en donde se va a formar la palabra, ¿no? El área del lenguaje de Broca, el lóbulo parietal, el lóbulo de comprensión de la lectura. O sea, ¿qué quiere decir? Que en diferentes partes de nuestro cerebrito se van a producir diferentes funciones, ¿sí? Tiene áreas específicas para las funciones. Es decir, que a veces tenemos alguna lesión, una neurocirugía, y justo afecta acá. Entonces ese paciente puede tener conservadas las otras, pero no se va a poder comunicar, ¿no? O acá, en esta área. Entonces es complicado, dependiendo del tumor también que pueda tener, o el ACV, afecta, ¿no? Las funciones que vaya a tener el cerebro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos área de tacto y percepción. Esto no me gusta. Área de tacto y percepción, ¿sí? Más en el área media. El área sensitiva, el área motora, el área psicomotora, el área de atención y coordinación, la zona olfatoria, el centro del lenguaje articulado, el área auditiva, la zona de comprensión y orientación y coordinación de movimientos, la parte visual, el área de movimientos oculares, área del sentido muscular y de la comprensión y coordinación. Entonces tenemos todas estas áreas, eso lo tenemos que quedar claro, ¿no? Que en neuroanatomía han debido ver la anatomía. Aquí estamos haciendo mención de que existen áreas para cada función. ¿Sí? Y ustedes en fisiología van a ver un poco más cómo funciona. Sí, en neuro también, obviamente. Entonces, ¿qué hacen estas funciones mentales superiores? ¿Qué ponen en juego? La integridad de un sistema de organización de la información. Entonces, acá podemos, llega la información, tiene que organizarse la información, tiene que haber una respuesta, sí tiene que mandar la orden. Si es que le duele algo o piensa que llorando el niño va a poder llamar la atención, es un producto que salió de acá, ¿sí? La rememoración del aprendizaje anterior. Muchos de ustedes tenían examen o tienen examen y van a rememorar lo que han aprendido anteriormente, sale como una respuesta, ¿sí? La integridad de los mecanismos córticos subcorticales que sustentan el pensamiento. Entonces tiene que haber acá una función específica, ¿no? Entonces también se puede abarcar más de dos informaciones, ¿no? O eventos simultáneamente. ¿Qué es lo que pasa? A veces, por ejemplo, están cocinando, se queman algo, están hablando por teléfono. Ahorita yo no sé cuántos de ustedes están haciendo más de dos cosas a la vez. Viendo la pantalla, viendo su celular, o viendo la pantalla, mirando un objeto, ¿no? Tienen más de algo que les estimula, ¿no? Entonces, tiene que haber integración. A partir de estos conceptos, y que dejando claro de que
El humano puede realizar todas las actividades superiores, ¿sí? Y eso es lo que distingue, ¿no?, más de los otros seres vivos, ¿no? Registrar experiencias nuevas, recordar otras pasadas, comunicarse mediante un sistema, puede ser oral, puede ser escrito, ejecutar movimientos aprendidos, aprender rápida y exactamente. Sí, todas las actividades van estrechamente ligadas a nuestros sentidos, puesto que si va a fallar alguno de ellos, la actividad funcional no va a trabajar con éxito tampoco, ¿no? Entonces necesitamos que todo funcione. Y acá tenemos, ¿no?, dentro de las funciones mentales se están nombrando algunas: la atención, la memoria, el aprendizaje, el razonamiento, el lenguaje, ¿sí? Entonces acá también mencionamos la memoria, la gnosia, la nocia, praxia, lenguaje y habla, inteligencia, y esto lo vamos a ir desglosando de a poquito. ¿Qué es la memoria? ¿Sí? ¿Qué pasa con la memoria? Es nuestro depósito para almacenar, ¿sí?, para incorporar y para tener almacenado y poder evocar cuando necesitemos de forma clara y efectiva diferentes conocimientos, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos que se pueda llevar a cabo estas tres prácticas, ¿sí? El aprendizaje. Ustedes aún están en etapa de aprendizaje, en el área de la medicina, están en el aprendizaje, están recibiendo información, están registrando la información. Por eso les pregunto, ¿no hayan llevado tal cosa? Porque no puedo hablar de algo que no saben, si no voy a estar mezclando conceptos. Tienen que llevar primero lo que es anatomía, para después con la fisiología entender, con fisiopatología ya mencionamos algo lo que no es normal, sabiendo lo que es normal. ¿Me entienden? Y todo esto se va a ir almacenando, ¿sí? Se va a ir codificando. Y después, mediante el recuerdo, la evocación y el reconocimiento, vamos a poder sacar a flote los conocimientos que tenemos. ¿Qué es importante en ustedes, como estudiantes de medicina? Es que el aprendizaje sea lo más sólido posible, ¿sí? Y para el aprendizaje, en algún momento les he dicho, ¿no? Hay diferentes formas de estudiar, de aprender, de que el aprendizaje sea significativo. ¿Qué quiere decir? Que pueda almacenar de mejor manera y más ordenadamente todo ese conocimiento en mi cerebro. Que yo tenga algunos registros con los que yo pueda evocar estos conocimientos. Por eso les dije en algún momento, si hacen un mapa mental o un mapa conceptual muy bien estructurado, por ejemplo, en fisiología, yo era docente de fisiología, y a cada estudiante le hacía hacer un mapa conceptual o mapa mental de cada unidad. Se enojaban conmigo, me odiaban, no querían verme, porque decían, doctora, fisiología es harto, que yo no puedo, que mejor hago resumen. Sí, yo sé que el resumen es más fácil, pero para poder llegar a un aprendizaje significativo, si yo logro hacer un mapa mental, tener una estructura un poco más trabajada, porque para un mapa mental tengo que haber leído más veces, no solo una vez, ¿no? ¿Cuántas veces tendría que haber leído el capítulo 3 de fisiología? Y eso no el 3, el 5, lo que es cardíaco, digamos, para poder hacer un buen mapa mental. ¿Cuánto tiempo les llevaría? Hola, chicos. Llevaría demasiado tiempo, doctora. Entonces, ¿cuánto tiempo tendría que estar estudiando? 2 días antes de mi examen, ¿me sirve? ¿O leer No. compendio me sirve? El compendio de fisio, el Gaiton, me sirve como recuerdo, evocación y reconocimiento. Los que han hecho el compendio han tenido que pasar por todo esto. Por eso les digo, cada uno debería tener su propio compendio de fisio. Y eso con puros mapas. Y vieron los trabajos que me hacían, al final me entregaban maravillas, que aún los guardo. Les debo hablar antes de que mi hija nazca, hace 12 años. Tenían unos trabajos, algunos un resumen, se enojaban, se molestaban, no querían. Claro, en el examen también les iba mal, pero los que iban trabajando, iban estructurando más conscientemente,
porque incluso su tiempo ellos no organizaban. De tal hora a tal hora voy a leer tanto, de tal hora a tal hora tanto. No había tanto WhatsApp, tanto YouTube, no había tanto celular antes, ¿no? Entonces no había tanta distracción. Y estructuraban, habían excelentes, yo creo que ahora son excelentes médicos, tal vez hasta especialistas, que se empezaron a estructurar. Y les juro que si alguien me hubiera dicho a mí cuando yo estaba estudiando medicina, haz de esta manera, me hubiera ido mucho mejor. Porque a veces uno necesita, ¿no? ¿Para qué? Para trabajar la memoria. Si tenemos un buen mapa y nos vamos guardando nuestros registros, ¿no? Lo que estudiamos organizadamente, con solo ver el mapa podemos evocar todos esos conocimientos, ¿no? La mayoría, si no en su totalidad. Y eso nos va a servir como base para poder estudiar fisiopato, para poder estudiar. Ahora les preguntan, ¿qué es la ley de Frank-Starling? Están en internado y no saben. ¿Y cómo aprobaron fisiología? ¿Quién era su docente de fisiología? Pero no tiene la culpa el docente, ¿no? Tiene la culpa el estudiante, porque seguramente leyó la mitad del temario más uno para sacar el 51. Entonces, para poder ser excelentes, tienen que entender que tienen que trabajar bastante acá. Y para eso es el aprendizaje. Ahora, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a recepcionar estos conocimientos en medicina? Ah, eso es otra cosa. ¿Sí? Una pauta les doy yo, les dije, ¿no? También la historia natural de la enfermedad. Enfermedad que tengan, busquen su historia natural de la enfermedad, lean, traten de armarla. Cuando estén en internado es la clave para que vayan viendo cómo va a evolucionar su paciente, ¿no? Porque varía, el aprendizaje varía en las áreas básicas. Cuando están chiquitos como ustedes, hasta tercero, donde tienen que aprender muchas cosas, mucha información, vencer estas materias para después poder pasar al área clínica, donde tienen que evocar este conocimiento y tienen que aplicarlo. ¿Y por qué se complica más en medicina? Porque tenemos que tratar las fallas de lo que han aprendido la anatomía, la fisiología, cómo funciona correctamente el corazón y demás. Tenemos que aprender lo que está mal y tenemos que aprender cómo se trata, ¿sí? Tenemos que entender su fisiología y la semiología. ¿Y qué voy a buscar y qué voy a entender? Entonces, no es tan fácil, ¿no? Y dicen, eres estudiante de medicina, debes tener buena memoria. Sí, pero acá es la clave, ¿sí? Esto se los digo para que cada uno haga conciencia y vea que su aprendizaje sea significativo. También les hablé de un aprendizaje colaborativo, ¿sí? Que si yo no he alcanzado a leer, por ejemplo, un tema, pero mi compañero sí, él me explica algo el tema, yo le explico mi tema y así vamos armando un solo trabajo, también es una forma de aprender, porque uno aprende más cuando está explicando. ¿Qué quiere decir? Que refuerza, saca el almacenamiento, computa la codificación cerebral, evoca todos los conocimientos y puede transmitirlos a otro. Entonces, hace trabajar mucho más. Entonces, dice, con relación al tiempo, la memoria debe ser explotada a lo inmediato, reciente y en lo remoto. Nosotros, ¿qué tipo de memoria tendríamos que tener entonces? Ustedes estudian, si es que estudian la última semana, los últimos días, para lo inmediato. Y les va a ir bien en el examen porque pueden recordar lo que han estudiado hace 4 o 5 días. Pero para lo próximo, ¿sí? Entonces acá dice, entre 30 a 60 segundos. Se necesita una serie de dígitos que se hace lentamente, 1 por segundo. Lo normal es recordar 5 más dígitos. Entonces, a veces antes de entrar al examen están leyendo exámenes pasados, ¿no? Antes. Y justo se repiten las preguntas y sacan buenas notas. Es un error grande, sí, puede ser, pero una vez que ya tengo todo esto. Área reciente, ¿qué dice? Se prolonga por minutos u horas. En la práctica se le dicen 5 palabras no vinculables, al cabo de 5 a 10 minutos se le pide que repita. Claro, esto es para un paciente, pero en el caso de un estudiante de medicina que estudia 3 días o 5 días antes todo el temario de fisiología, es memoria reciente. Tal como que la actividad que realizó el día de ayer, lo que comió ayer, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos ver, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, no van a recordar los pacientes, ¿no? O algún tipo de encefalopatía, puede ser tóxica o diabética, no van a recordar.
así es que tuvo una ACV, ¿no? Entonces, ahí nos sirve para poder diagnosticar. No tiene una memoria reciente, algo ha pasado después de un accidente, no tiene ni siquiera memoria inmediata. No sé si han visto esos pacientes en la tele, obviamente, que preguntan y preguntan lo mismo y preguntan lo mismo. Hasta su memoria inmediata está afectada. Entonces, la remota es la que se extiende a periodos más o menos lejanos de la vida del paciente y en general. En las lesiones degenerativas más se conserva. Entonces, ¿qué pasa con los viejitos? ¿A quién tiene abuelitos? ¿No tienen abuelitos? Sí, doctora. Yo, ¿Y qué hace tu sí, abuelito? ¿No les cuenta cosas antiguas una y otra vez? sí, ¿Qué qui- Sí, ¿Por qué? Porque es lo que más recuerdan ellos, ¿sí? Porque su cerebro obviamente esa es una realidad para todos, vamos a envejecer y se van a ir produciendo lesiones degenerativas. Pero ¿qué es lo que va a quedar? Ya, la memoria anterrógrada y retrógrada. Entonces se va a quedar todos esos recuerdos, los más antiguos, los más lejanos, los mejores vividos, los que más recuerda y les van a contar una y otra y otra y otra vez. ¿No? ¿Qué es lo que aconsejan? Escucharlos. Porque no se acuerdan mucho la memoria. Si les dicen un teléfono, no se van a acordar. Si les dicen que han comido el día lunes, tal vez tampoco. Pero hay cosas que sí se van a acordar. Es propio de la edad, ¿no? Si es que está senil y no tiene otro tipo de enfermedad, obviamente. Entonces, ya saben, como estudiantes de medicina tienen que trabajar esta, porque ustedes van a evocar constantemente esta, mientras hagan la práctica clínica, mientras hagan el internado. Y en medicina otra cosa que si hoy les toca estudiar fisiología, les toca estudiar, ese tiempo que tienen es valioso, no lo pierdan, porque no se va a volver a repetir, no es que salgo médico y voy a volver a leer mis libros, no, para empezar cambian, ¿sí? Cambian, hay nuevas ediciones, hay otros libros que van a salir, sí, actualizaciones es lo que tendrían que ver cuando ya salen médicos. Por eso les decía, les hacía una comparación con los médicos ELAM, que ellos llevan fisiología en 2 meses. ¿Será que saben al mismo nivel que ustedes? No, y es porque el sistema les está engañando, ¿no? Por eso es que como médicos decimos, llevamos en todo un año, en un semestre, todo un libro. ¿Y cómo se lleva eso en un mes? Sí se lleva en otras carreras, pero es pues subtítulos, ¿no? Lo básico. Pero como se tiene que llevar y entender en medicina porque es la base, para el resto, no. ¿Por qué? Porque no se trabaja esto. ¿No? Y se supone que ustedes tienen que tener todos estos conocimientos, ya saben, ¿no? En una memoria remota. Ahora, ¿qué es la atención? Es otra función en relación a un estímulo, ¿sí? Donde va a haber un foco que va a ser el objeto. Esto va a ser conscientemente, ¿sí? Y se va a distinguir de la precisión del resto. Por ejemplo, lo que estamos avanzando ahorita, ustedes están captando su atención en la pantalla o deberían estar captando la atención en la pantalla y están inhibiendo, qué sé yo, si están al lado de una ventana o si vienen otras personas o si tienen algo que les distrae en una llamada, su atención debería estar enfocada en la clase, ¿sí? Entonces también tenemos diferentes tipos de atención. La atención espontánea, la atención voluntaria y la atención, no son dos nomás, atención espontánea y atención voluntaria. Entonces, en la espontánea se solicita, es algo que por necesidad propia es que vemos que se va a dar, ¿sí? Algún ruido fuerte, algún estímulo visual, un foco, una luz. En cambio, en la atención voluntaria aquí media la decisión del sujeto para movilizar, focalizar y mantener la atención. A veces con la virtualidad nuestra atención como que se disipa más rápidamente, ¿no? Porque no hay mucho estímulo, es solo la pantalla, ¿sí? Entonces dice, se sustenta el funcionamiento adecuado y armónico del sistema activador reticular. En cambio, cuando estamos en clases presenciales, me ven, yo los veo, su atención tiene que estar enfocada en lo que avanzamos, ¿no? Hay cero celulares, cero distracción,
Aunque a veces me van los estudiantes con sus audífonos, ¿no? La reducción atencional se puede caracterizar porque existe una disminución, ¿no? de los estímulos. Dentro de lo que es la atención también podemos tener algunos otros síndromes, algunas otras disociaciones que los vamos a ir viendo. Nos pueden dar una confusión mental. Ahora hay niños, por ejemplo, que tienen este síndrome de TDAH, ¿no? De hiperactividad, que no, su atención no está solo a una cosa, se distraen constantemente. Entonces, ¿qué podemos hacer con el paciente? Dar un texto al paciente, dice pedir que tache las series. Hay distintos tipos de test en los que podríamos nosotros diagnosticar. Podemos hacerlo nosotros o puede hacerlo el psicólogo o el neurólogo, ¿no? Entonces, dependiendo de la etiología del paciente, vamos a poder ver si hay lesiones en las diferentes áreas del cerebro. Lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es otra función mental, ¿sí? ¿Y el lenguaje será el mismo aquí o en la China? No, varía. Incluso acá en Cochabamba varía, ¿no? Yo creo que para los estudiantes brasileros que van a hacer su rotación de campo, y creo que por eso es que muchos se van a hacer su campo a Brasil, ¿no? O su internado a Brasil, porque por el lenguaje. Es complicado porque acá necesitamos, y ustedes necesitan aprender quechua. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes saben quechua? Yo, Bueno, ya tienes un punto a favor, doctora, porque para el examen a la residencia también te piden quechua, ¿no? Para entrar al CEDES, dar un examen, ganar un ítem, te piden quechua y te traen un quechua parlante cerrado con el que te hacen hablar y tienes que poder entenderlo. Porque si no, ¿cómo vas a entender a la comunidad? ¿Cómo vas a poder entender a nuestra población? Entonces sí es un requisito, ¿sí? Ténganlo muy presentes. Si se van a Santa Cruz será el guaraní, si se van a La Paz será el aymara. Y ahora con lo que hasta el escudo ha cambiado, que es plurinacional, entonces sí estamos más complicados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una función mental muy amplia, ¿no? Con el que nos vamos a comunicar. Incluso en psicología médica tenemos un área que es solo para comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber muchas modificaciones morfológicas, funcionales en relación a la especie, ¿no? Y los seres humanos nos caracterizamos porque podemos manejar el lenguaje y de distinta manera. ¿Sí? Ahora, la gramática, la semántica y la sintaxis en la práctica diaria. Por ejemplo, tiene que evaluar este tipo de cosas también un médico, ¿no? En el paciente. Que puede escribir, entiende lo que se dice, qué es lo que dice acá. Hay algunas pruebas que hacemos, pruebas neurológicas, ¿no? Que a veces escriben y la otra parte lo escriben hacia abajo. Hay diferentes tests que pueden evaluar, independientemente del idioma, ¿no? Pérdida o trastorno de la producción, compresión o ambas cosas del lenguaje, entonces puede deberse a afasias, ¿no? Algo está pasando. Trastornos del habla y del lenguaje en caso de enfermedades que afectan a funciones mentales superiores, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que habla, que se comunica con cosas que ellos ven, ¿sí? Y eso se llama delirios, ¿no? Está con delirios, está viendo ilusiones y tiene confusiones y se comunica con alguien que no existe, pues, o sea, para nosotros no vemos, ¿no? No existe, pero para esa persona en su cabeza y lo que está formando, sí. Entonces también puede haber problemas en la articulación del lenguaje, en la comprensión, en la memoria. ¿Qué más? Puede afectar a la musculatura de la articulación. O sea, hemos visto que hay un lugar donde se van a formar las palabras y hay otro donde se van a producir, las va a poder decir, va a mandar la orden para decir. Y ahí vamos a poder ver las disartrias, anartrias,
¿no? Obviamente estos con diagnóstico neurológico, ¿no? Tiene que verlo un neurólogo, hay que hacerle estudios específicos, pero tenemos que tener en cuenta de que existe este tipo de situaciones, ¿no? Pérdida de la voz a causa de trastornos de la laringe o su inervación, afonía, disfonía. Yo quiero hablar, pero no tengo cómo, le cortan las cuerdas y no para poder hablar, ¿no? Entonces acá dice, uno de los principales conceptos clínicos neurológicos es el asiento anatomo-funcional del lenguaje. ¿En qué parte está? En el hemisferio izquierdo, ¿sí? En el 98% de los diestros y el 70% de los zurdos. Entonces, esto se ha ido estudiando más mediante resonancias, mediante diferentes tipos de exámenes para poder qué es lo que pasa, porque en algunos se produce de una manera, en algunos no, dependiendo del hemisferio dominante. Entonces, de acuerdo a todo eso, se ha visto que y se ha llamado que diferentes nombres, ¿no? Las zonas de Broca, Wernicke, Exner, supramarginales, son las áreas de localización donde se va a producir el lenguaje. ¿Sí? Y esto ya está marcado, ya está determinado, ya está en los libros, ya está estudiado. Ustedes ya lo tienen que aprender, lo tienen que implementar. El paciente, dice en la expresión verbal, expone su lenguaje espontáneamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico? Valorar cuántas palabras dice, cómo las dice, el valor gramatical, el valor semántico, porque una cosa es comunicarse y otra cosa es decir cualquier cosa, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Sí, el sol es grande. No tiene sentido. Entonces, si responde a lo que se le está preguntando, si es coherente, si la formación gramatical, si está hablando en presente, en pasado, futuro, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo también vaya a expresarse, se puede ir calificando según algunas escalas. La comprensión verbal se evalúa a través de las llamadas pruebas de designación. Entonces, se les da algunos papeles para que vaya repitiendo el nombre, ¿no? Prueba de los 3 papeles. Exploración del lenguaje escrito se indica la copia de un texto o un diario. Alguien que tendría que repetir, tendría que leer, ¿no? Tendría que valorar. Ahora, esto también se va viendo en los niños, ¿no? De que esto se vaya elaborando de la manera correcta. En la parte de psicología, en psicopedagogía se va trabajando bastante, ¿no? Que el niño pueda en el papel o en el cuadradito tenga que escribir correctamente, puede escribir la parte motora, vaya con la parte con las áreas para poderse expresar tanto en la parte semántica, en el tiempo, en la parte gramatical, y eso que hace el aprendizaje, todo va a quedar en la memoria, ¿no? Cómo va a ir aprendiendo el niño, cómo se va a ir expresando. Entonces también se le puede pedir al paciente que lea algo y que después pueda explicar sobre lo que ha leído, ¿no? Entonces, cuando no se puede comunicar, ahí tenemos las afasias, ¿sí? Es la asimbolia del lenguaje. Podemos tener en comunicación una afasia total o global, en la que el paciente no habla, no entiende, suele estar hemipléjico, se presentan infartos del territorio de la arteria cerebral media. Entonces, pues de una ACV fuerte que no ha sido tratado, pues ser isquémico o hemorrágico, el paciente queda hemipléjico y a veces no responde, no habla, no entiende. Entonces, puede haber una afasia de expresión tipo Broca, grave afectación del lenguaje espontáneo. Sí, pero comprende. Entonces, no se puede comunicar, pero con los ojos, ¿no? Puedes mover los ojos para indicarme sí, 2 veces para indicarme no. Entonces, ¿quieres que te mueva? Sí, no, y se va comunicando de esa manera. Pero no puede decir algún tipo de palabra de otra manera, otro tipo de comunicación, no.
afasia de compresión o de Wernicke. Aquí el lenguaje oral es fluido, incluso logorreico. ¿Qué pasa con esto? O sea, sí pronuncia las palabras, pero es en el lenguaje semántico, ¿sí? Entonces no va a hablar correctamente. Puede hablar, puede emitir palabras, decir, pero va a decir cualquier cosa. Entonces, si habla cualquier cosa, pero habla, hay afasia de comprensión en el área de Wernicke. Si no puede decir, o sea, pero entiende, es afasia de tipo Broca y total global que no dice, no hace nada, ¿no? Y por las diferentes áreas se puede ir dando, bueno, o analizando y viendo qué está pasando. Se acompaña hemianopsias por compromiso de relaciones ópticas, ¿no? Afasia nominativa, donde se destaca la dificultad para nominar los objetos. Entonces, lo que vamos a hacer para la siguiente semana ¿tienen todavía clases? Sí, doctora. Exámenes, perdón. No. Nada. Examen no. Nada. Esta semana termina. Sí, con este viernes terminamos. Entonces, lo que estamos viendo conmigo es a grandes rasgos, todo esto de las funciones mentales, ¿ya? Les voy a dividir, como ya tengo los grupos, les voy a pasar la lista de los grupos qué función mental van a exponer, ¿sí? Y tendrían que prepararlo para la siguiente semana. Yo prefiero inmediatamente después de que terminan sus parciales porque de una buena vez se liberan de ese trabajo grupal que tienen que hacer por parcial, ¿me entienden? Y una buena vez se ponen de acuerdo y van investigando, van trabajando. Tenemos que hacer dos tipos de trabajos grupales más. Uno es sobre las funciones mentales y lo otro vamos a ver sobre una ley, la parte de inclusión, de discriminación y todo eso. Y les voy a pasar de acuerdo al grupo, primero esto para trabajar a la siguiente semana, que ya vamos a estar casi terminando abril para empezar mayo, ¿no? Entonces, en la siguiente sesión nos vamos a poner de acuerdo los grupos mientras leamos la lista. ¿Ya? Ya, perdón, doctora, por ejemplo, hay algunas palabras en el texto que, no sé, sería bueno, como por ejemplo logorreico, y otras más palabras que a mi persona yo no sé, por ejemplo, y creo que es da área de medicina, ¿no? Como Claro, logorreico. claro. Pero como les digo, o sea, acá tenemos, ¿cuántos grupos son? Apraxia. Por eso. Les voy a repartir los temas y cada grupo va a investigar, va a leer, va a buscar, va a preparar su presentación y vamos a exponer la siguiente semana. Porque ahorita es amplio, es bastante todo esto, pero ustedes van a buscar lo más importante, ¿sí? Lo más importante y vamos a ver de qué manera podemos ir viendo lo más claro posible para el área de psicología médica. Entonces ya se va a cortar la sesión, chicos. Voy a volver a mandar la invitación. Está bien. Pero no solo los